había una condición, que no le cortara su cabello, que iba a ser nazareno desde nacimiento y que no le fueran a cortar el cabello. Ese era el único mandamiento. Entonces los padres, fíjate qué tremendo, porque yo creo que no sin el que yo creo. ¿Qué fue lo que perdió después? Sí, la cabellera. Sí, ajá, Pero mira, aquí yo lo que veo es que se nos está viniendo los remas ahorita sí. ajá, Y eso sí no lo teníamos planificado. Eh, los padres de Sansón sí. sí cumplieron esa responsabilidad. Y lo tremendo es de que sí cumplieron con la responsabilidad de no cortar el cabello a Sansón, sino que también se lo dijeron a Sansón. Él sabía Él sabía la fuente de la de su bendición. fuerza. ¡Hala! Entonces empieza la seducción de Dalila con Sansón. Mira, yo creo que esto lo vamos a tener que dejar para una segunda parte, pero Dalila era una mujer muy astuta. O sea, Sí, porque me imagino tampoco. que era una mujer hermosa. Sí, tendría que ser, sí, porque ¿quién no iba a querer estar Como con, aquellas con, mujeres con que hay allá un hombre fuerte, ¿va? Por con ejemplo. aquellas mujeres que hay allá en San José de Pinula, Sí, vos, sí, sí, sí. ¿verdad? Decía mi pastor, San José de Pinula es donde cada piedra hay un paisaje, decía él. Entonces, Dalila era una mujer muy hermosa. Debió haber sido una mujer muy hermosa. Pero lo tremendo que tenía, hay mujeres que son muy hermosas, pero que son muy temerosas de Dios. Por eso dice la Ajá. Biblia, que la mujer sabia edifica. Edifica su casa. Pero dice también la mujer Necia la va, destruye. la destruye. Entonces, Dalila era una mujer muy astuta. Que consta que estamos hablando de dónde De la sacamos a astucia. Sansón. Sí, de la astucia, pero también de la seducción. Ujú. Porque Sansón se dejó seducir. Entonces, ahorita viene otra pregunta, sí, creo. O sea, porque claro, mira vos, mira. Sansón perdió su cabellera. ¿Por qué perdió su cabellera? Perdió los Porque colochos. sí, perdió los colochos, ¿va? Así como los que yo tuve de niño. Va, pero perdió su vista. Sí, a eso era Eso, ajá. vos me dices Entonces, entender. el proceso de que nosotros perdamos ese privilegio, porque el tener un don, un talento, es un privilegio, es una dádiva, es un regalo que Dios nos da. Entonces, él perdió su fuerza. Y a causa de ese error de dejarse seducir, la pupila de sus ojos. Entonces, quizás nosotros no perdamos nuestros ojos, pero entramos en un momento o en una etapa en la que nosotros decimos, ¿qué está pasando? Que no tenemos nuestros objetivos, los planes que teníamos no se están concretando. Pero es porque nosotros estamos estancados en un lugar en donde nuestra visión no da más allá de lo que quisiéramos ver, porque la gracia de Dios se ha apartado de nosotros. Nosotros mismos hemos alejado la gracia de Dios. Entonces, si yo, aún conociendo la palabra, me dejo seducir, voy a perder mucho. Porque Sansón conocía dónde estaba su fuerza. Él sabía de dónde dependía su fuerza. Entonces, aún sabiendo él, ahí sí que dio el chivo Sí, de dónde cabal. estaba su fuerza. Perdió su fuerza. Y algo que nosotros perdemos cuando, ahí sí, pongámoslo de esta manera, caemos en pecado. Es algo que comúnmente decimos, cayó en pecado. Perdemos nuestra identidad con Dios. Entonces, si perdemos la identidad con Dios, perdemos la comunión con Dios. Porque ya lo que nosotros hagamos así, brinquemos, saltemos, papaloteemos, hagamos lo que hagamos, Ujú. la presencia de Dios no va a estar con nosotros porque nosotros mismos hemos sido seducidos por algo que nos alejó Y de es la tremendo presencia de porque fíjate Dios. que de Sansón, en Sansón, cuando se habla de la historia de Sansón, dice de que la presencia, el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y él no se había dado cuenta. No. Lo vamos a buscar ahorita. Repito, Sansón nos vino así y nos fluyó ahorita, pero te hago esta pregunta, Emanuel. Yo sé que está masacre la pregunta. Recuerden ustedes que leímos una versión que dice que era especialmente
torpe. Torpe, sí, sí. Aquel joven. Ajá. Falta de entendimiento, especialmente torpe. Y cuando nosotros miramos la palabra torpe, según la Real Academia, el Diccionario de la Lengua Española, la definición que tiene este diccionario es, entre sus eh, significados Conceptos, o ajá. conceptos, dice inútil, inepto, una persona torpe, inútil, inepto, negado, incapaz, nulo, incompetente. Entonces aquí viene una pregunta grosera. Sansón caería entonces en torpeza. Sí. Ala, qué masacre, qué Porque, o grosero. sea, caemos en torpeza cuando, por ejemplo, él no se dio cuenta o no sintió cuando la gracia de Dios se apartó de él. Lo voy a Entonces, buscar. cuando caemos, por ejemplo, ah, sí, literal, cuando nosotros nos apartamos de Dios, caemos en torpeza. Sí. Porque nuestra visión está siendo completamente nula a lo que estamos viviendo. Y la gracia de Dios se aparta de nosotros inmediatamente. ¿Por qué? Porque cortamos esa comunión que teníamos con Dios. Y lo mismo le pasó a Sansón al revelar dónde tenía Jueces su fuerza. 16:20. Jueces 16:20. Oiga lo que dice. Y usted lo puede leer ahí en su Biblia. Dice, ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño. Fíjate, estaba dormido. Ahí tenemos otro rema. ¿Va? Y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Ay. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Entonces aquí viene la pregunta del millón. Yo me atrevo a decir, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Ujú. Ahora, alejados, ¿cómo leeríamos ese pasaje de Filipenses 4? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo contrario sería, nada puedo hacer sin Cristo. Sin Cristo, sí. Entonces, apartado del Señor, Nada podemos hacer. y está escrito en los evangelios porque dice, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y vosotros los pámpanos. Apartados de mí, dijo Jesús, Así nada es. puedes hacer. Sí. Y, o sea, es algo que nosotros no sentimos porque si sintiéramos un golpe o algo, nosotros diríamos se apartó la gracia o la presencia de Dios de mí. Pero no. Sí. Entonces, es algo de lo que nosotros realmente debemos de vivir y de anhelar el obtener la sabiduría que proviene de Dios por medio de la guianza del Espíritu Santo, que nos va a guiar hacia la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, nosotros conociendo, ahí sí que la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios y obteniendo sabiduría y sabiendo qué es lo que nos aleja de Dios, no vamos a ser seducidos por las cosas que vengan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento. Pero ¿qué pasa si sabiendo ese conocimiento nos dejamos seducir? Vamos a morir. Por supuesto, hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. Tu servidor en un momento dado cayó de la gracia. Por mucho conocimiento que se tenga. Pero es que no en balde está escrito lo que dice la Biblia, que la mucha letra mata. Entonces, nosotros, el pastor decía algo anoche. Puede haber un gran conocedor de la Biblia, pero si no tiene el Espíritu Santo, no va a poder hacer nada. Y puede haber alguien, lo voy a parafrasear así, analfabeta en el conocimiento de Dios, pero si está lleno del Espíritu Santo, va a hacer grandes prodigios y grandes milagros. Ahora, amigos, terminamos con esto. La verdad que el tiempo se nos fue demasiado rápido. Y deseo de salirnos del contexto nos da, porque nos metimos a Sansón y ahí ya nos metemos a otro rollo, dijera la chaviza, ¿verdad? Pero, amados amigos y hermanos, y a nosotros, principalmente a nosotros, Emanuel, Sí, sí, sí. la importancia que nosotros tenemos de aprovechar. Vos decías algo que me gustó mucho al principio, decías,
pareciera que estamos desperdiciando la Desperdiciando gracia. la gracia. Pareciera que estamos haciendo a un lado la gracia. Pareciera que nosotros miramos a Dios como, como que Dios tuviera la obligación de sanarnos, como que Dios tuviera la obligación de perdonar de todo tipo de pecado sin necesidad de que yo le pida perdón. Ojo acá, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos el temor de Dios, vamos a caer en torpeza. Vamos a caer en ignorancia. No en balde está escrito aquel pasaje que dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Dios. Entonces, la importancia de que nosotros podamos cuidemos el conocimiento que tenemos. Yo el consejo que me daría a mí mismo es, Edwin, cuida el conocimiento que tenés de las cosas de Dios, del conocimiento que tenemos de la Biblia, pero cuidémoslo con la gracia de Dios. Cuidemos el conocimiento con el temor a Dios. No nos basemos únicamente en el conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos al Espíritu de Dios cerca de nosotros, vamos a caer. Emanuel, te dejo el tiempo para que te despidas. Sí, el tema principal era, nos enfocábamos en guardar las razones de Dios. Y es algo que debemos de hacer, y sí o sí lo tenemos que hacer. Los tiempos en los que estamos viviendo ahorita son tiempos finales, pero como no vemos cosas que nos asombren, no vemos cosas que nos asusten, como para acercarnos a Dios, no lo hacemos. Por lo que decía al principio, estamos bajo un tiempo de gracia. Pero hoy más que nunca nosotros como hijos de Dios debemos de guardar y atesorar esas enseñanzas, literal como lo dice acá la Escritura. Que en nosotros haya un fervor, una convicción realmente de que yo voy a guardar esa palabra primero porque quiero principalmente ser salvo, no quiero quedarme en esta tierra, no quiero perecer, no quiero perder la gracia que Dios ha depositado en mi vida. Y yo los invito a que cada uno de nosotros igual nos enfoquemos más de lleno a escudriñar, a leer la palabra de Dios, porque esta palabra es la que nos va a alimentar, la que nos va a llevar a una vida eterna y la que nos va a consagrar. Y esta misma palabra va a ser nuestro escudo ante la seducción, ante palabras dóciles que quieran utilizar para desviar nuestra mirada y nuestra confianza de nuestro Señor Jesucristo, y que por Él sabemos nosotros que vivimos y que por medio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos entrada a este maravilloso libro que Dios nos ha dejado para que nosotros lo obedezcamos y crezcamos en conocimiento y sabiduría todos los días. Así es, hermanos y amigos, llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Y si usted tiene preguntas, háganoslas saber, pregúntenos. Y si nosotros no sabemos la respuesta, créame de que nos vamos a preocupar por buscarle la respuesta basados en la palabra de Dios. Les deseo muchos éxitos en sus vidas y sobre todo que crezcamos en el temor a Dios. Bendiciones. Bendiciones.